Bienvenidos amigos al Marco de Marcos. Con Gaby. Óigame, pero usted está muy linda. Ay, gracias. Tiene el Awe. bonito subido, mi amiga. Gracias, Awe. Bueno, tengo que confesar es por dos cosas. No me digas qué pasó. Bueno, gracias a Isel, de Mercy Boutique. Oh, Ella me está vistiendo, por eso tengo este vestido tan lindo. qué lindo, está linda, Y linda, también, por supuesto, el pelo, que cambié el look completamente. Sí, eso sí. Con Wachi de Rivet Beauty Salon. Oh, qué bien. Bueno, si tú estás presumiendo, yo también voy a presumir, porque Guachi me dio tremendo corte de pelo, porque estaba peludo, pero me daba pena venir aquí con el pelo que tenía. No, sí, estábamos mal. Hoy estamos con un rollazo violento, grande, grandioso. Las mascotas. Así mismito. Pero nuestras mascotas no son grandes. Bueno, son chiquititas. Liyu es medianita. En media, pues sí, un poquitico más grande que Honey. Ay, mira, Pues sí, mira, las tenemos ahí vestiditas, ahí, bonitas. dormidas. Debemos aclarar que no le damos a ella ninguna Benadrylina. Para que no Ni- piensen que por estemos favor, drogando no, a los perros. ellas son perritas buenas. No, y es que ellas siempre quieren estar atrás de nosotros, al lado de nosotros. Claro. Entonces, si ellas no están aquí, estuvieran en la puerta Sí, sí, todo el entonces tiempo. no podríamos hacer el Entonces, programa. no se puede. Bueno, en fin. Vamos a hablar hoy de la ventaja de tener una mascota a las personas de la tercera edad. Y cualquier edad también. Porque Bueno, de cualquier edad, los niños, no. los mayores, pero a nosotros nos favorece muchísimo tener una mascota. Por supuesto. Ujú. Las ventajas que nos dan las mascotas. Nos dan, aumentan la autoestima, nos dan alegría, felicidad. No, y te sientes acompañado Claro. porque mucha gente de la tercera edad se sienten un poco solos. Pero además, ¿cuántas veces nos reímos nosotros de la locura de Yo tu sé. loca? Yo sé. Oye, De es que Honey. Honey se pone a comer, a morderle Las las patas. paticas a Liyu. Entonces, y Liyu, que es tan buena. Tan Ella no boba, hace- es tan boba, es boba. Yo por ser nice, Sí. por ser amable, no le digo boba. Pero Pero sí, ella se deja. a veces abusa de Liu. Yo sé. Y siendo- Honey es una bully. Sí, no, Es no, una ya- bully. además es chiquitica, es un popi. Sí, Pero- lo que tiene es un año. Un añito y, Cumplió un año ahora, este mes, en julio. por cierto, Liu va a cumplir 5. Sí, mira tú. Ya está, Ay, está. ya está grandecita, sí. Mira, otra de las cosas que favorecen a la tercera edad es que aumentan la calidad de vida. Bueno, también tengo que agregar una cosita Ajá. a lo que estabas diciendo. Ok. La oxitocina Oh. aumenta. Por eso aumenta la alegría, la diversión, sentirse más amado, más acompañado, Claro, claro, protegido. más protegido también. En fin, bueno, pues hablamos ahora de algo que los perritos hacen, que tienen que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué será, verdad? Y, ¿Qué será? y tú tienes una anécdota buenísima. Bueno, porque estábamos hablando de como las personas que sacan a los perros y no traen las bolsitas Sí. para recoger la caquita. Ajá. Y entonces, imagínate, más grande el perro, más grande el regalo. El regalo. El regalo. Y entonces yo ahí normal me voy al buzón a coger el correo. Casi se me olvidó la palabra. Ajá. Y piso. Y cuando piso, Ah, ahí estaba estaba el ahí regalo. un regalito. bien Grande bonito. regalo, un gran regalo. Bien grande. Ahí mismo te cortaste con un vidrio inglés. ¿Eh? ¿Cómo que no me corté, era caca, abuelo. No, chica, es que en Cuba se decía que cuando pasaba algo de eso, Ajá. te cortaste con un vidrio inglés. Oh. O sea que tú te diste tremenda cortada. Entonces fue tremenda cortada. Ay, Dios mío. Con sangre y todo. Bueno, Gaby, tú adoptaste a Honey. Sí, a mí me encantan los perros. Yo siempre he tenido un perro. Yo desde chiquita que mami estaba con Mora, que yo tenía no sé cuántos años, era chiquita. Y después yo vi esta película, Homeward Bound. Y en esa película hay 2 perros y un gato. Y uno de los perros es un Golden Retriever.
Oh, Y yo me enamoré de los claro. Golden Retrievers con esa película. Y era un personaje tan bueno, tan humilde, tan cariñoso. Y después le rogué a mami que me diera Son un adorables. Golden Retriever. De verdad, los Sí, Golden son y preciosos. ella me lo consiguió. Y fue Wow, Violeta. Y bueno, por eso, ustedes ya saben si vieron el show de los tatuajes, por eso yo tengo una Violeta aquí en el brazo. ¿verdad que sí? Y después yo me mudé aquí con los abuelos, con ustedes, Ujú. ya hace como más de un año. Sí, sí, es verdad. Más de un año. Sí. Y tenía también en donde yo estaba antes, estaba con mi mamá. Y yo tenía otro chihuahua ahí, Sí, que que son se llama Marley, que es Marlin. los que los conocen, Mm, tú sabes Es cómo pesado, es. es Es un pesado. pesado, Sí. es un pesado. Entre Vaya el ustedes y pobre, yo de es verdad. pesado. Ella lo quiere mucho, pero es Yo lo quiero pesadísimo. mucho porque es mi bebé, pero pesadísimo. Y Honey, bueno, yo no pude traer a Marley por su naturaleza antisocial. No, No, y que está viejito. Y está ya, viejito, por tiene eso su que costumbre. ya está Sí. acostumbrado a su ambiente, a mi mamá, al tío, Claro. a la Sí, abuela. a todo el mundo. Y todo el mundo A le su da, hermano Tao. Y hermano Tao, Oh, sí, ese es porque otro. Tao, imagínate, Tienen que ahora... conocer a Tao. Algún día tendrán que conocer a Tao. Sí, Es sí, un sí. arrebatado. Sí, no puedes decir Tao, sí. Oye, perdóname. A ese sí que hay que darle una vedradrilina para que se esté tranquilo. Oye, Así mismito. Tú no puedes decir arrebatado sin decir atado. además es un caballo, es un caballo. Sí. Oye. Y entonces no lo quería sacar de ahí. Pero yo extrañaba tener mi perrito. Y ya entonces yo me fui a buscar en ¿Te dedicaste a buscarlo? Sí, me dediqué a buscar en centro de adopción online, porque yo sabía que si yo me iba a ir a un shelter en Ah. persona, donde hay todos estos No, perritos y gaticos, eso- y yo solamente me puedo llevar uno, me iba a partir el corazón. Sí. Entonces yo dije, déjame hacerlo como si fuera Tinder, si alguien sabe lo que es Tinder. Tú no me seguro acuerdo, que ni sabes no lo que sé, es Tinder. no. Dímelo para aprender y Tinder que aprendan mis es amigos. básicamente como la gente busca ahora Los novios. novios y novias. Oh, Como si fuera un pareja. Instagram que tú vas, mira, sí me gusta, sí o no, o sí o no. Y entonces estaba así Ahí, con los hiciste perritos. Tinder. Hiciste como si Oh, fuera qué bien. Tinder. Y la vi a ella, que se llamaba Honey, y dije, esa es la mía. Bueno, pues fíjate, yo siempre he tenido perros. Desde los 6 meses. Ujú. Yo tengo. ¿Cómo que a mi los per- 6 meses, abuelo? Oye, a los 6 meses. ¿Cómo que a los 6 Me meses? regalaron a los un 6 meses perrito. tú eres un bebé. Bueno, Tú ¿y ni qué? puedes ir al baño solo. Hombre, Tú me ¿qué? puedes explicar ¿Pero eso. qué explicación es esta? Eso El es baño, la verdad. el baño solo. ¿Cómo no voy a poder ir al baño Si tú solo? no puedes ir al baño solo, Pero ¿cómo tenía- tú vas a poder recoger la caga de Oye, ese pero perro? ¿cómo voy a, Ni cómo voy te a puedes- recoger? Atiéndeme, óyeme. ¿De qué estás hablando? De la caca. Si a mí había que quitarme la caca. Tenía 6 meses, pero me regalaron el perrito y tengo mi foto. Pero Oiga, ese es el perro. se la voy a dar a tu madre para que la ponga en el programa. Ese Pero es el perro no era de tu tuyo. mamá y de tu papá. Eso no, No, es tuyo. era mi papá, a mi mamá no le gustaban los perros. Y después tuvo que comerse, porque yo era Comerse el perrero. orgullo. Sí, yo era perrero. Pero hablando ahora de Liu, porque he tenido como 10 o 12 perros en el transcurso. Ajá. Que no es tanto tampoco, porque bueno. Sí. Y Liu también fue, bueno, adoptada, pero No adoptada. fue así, porque Rescatada. realmente se lo quiero agradecer públicamente a Lisette, la esposa de Willy Chirino, que se enteró por otra amiga nuestra que yo estaba buscando un perrito, porque habíamos acordado, Norma y yo, tu abuela, Sí, sí. tener un perrito. Yo me acuerdo. Y entonces ella tiene un shelter de perritos y gaticos abandonados, etcétera, etcétera. Qué linda. Y entonces se enteró esto por esta amiga nuestra y me regaló esta perrita, que era abusada, una perrita muy, pero muy abusada. La tenían en una jaula, el hombre se dedicaba a vender estos perritos
y le tiraba la comida, la perrita no la bañaban, No, pobre. estaban todos los pelos empegostados, estaba de verdad una cosa terrible el pobre animalito. Y garrapata seguro. Tenía garrapatas hasta en los ojitos, imagínense usted. La perrita estaba en una situación. La pobre. Me la trajo y, oye, hubo una empatía No, que fue una cosa muy bonita. Instantánea. Muy bonita, muy bonita. qué lindo. Y igual que la tuya, está, bueno, al lado mío. No, sí. Tienen una finca con Ahora nosotros. fuera de cámara. Tú no habías entrado todavía al set. Ajá. Yo me senté ahí porque Ubi me dijo, siéntate ahí que voy a tomar la cámara. Sí, a ella untar". estaba acá. Y Liyu fue para donde yo estaba. Donde yo estaba. Y quiere estar siempre atrás de nosotros. Yo pienso que hay que adoptar, señores. Regálenle a los niños chiquitos, que sean pequeñitos, el animalito, lo más pequeñito posible. Bueno, Yo sé 6 que sí. meses no, caballero, por favor, porque... Bueno, depende, porque si hay una abuelita, Mentira. hay es lo una que- abuela que cuida al niño, bueno, entre la abuela, el hermanito, la hermana, la tía, la prima, la No, pero madrina. sí. Yo siento que es importante, Es importante. tener los niños con los animales, que tengan un hogar con una mascota, porque así los enseñan a respetar los animales y esa bondad que tenemos entre nosotros y ellos, porque eso de verdad que es Un amor incondicional. es un amor incondicional. Efectivamente, Cristina, 100 puntos. Y un poco también que se le da responsabilidad al niño. Claro, Por claro. supuesto. Adquieren un Ponle poco agüita, de, un poco el de niño va a echarle agua responsabilidad, ponle la comida, Claro. llévale el Claro. agua, sácalo a hacer pipí. Claro. Y si no quieren un perro o un gato, entonces, bueno, aunque sea un pez, Un pececito. ahí mismito, Un pececito. la virutica esa, la comidita, y ya Ya. es cultivar ese sentido. Claro. Ahora, no se me vayan a ir al otro extremo, voy a tocar ya el tema ese. No se vayan a un extremo A ver, de exóticos, mascotas exóticas, porque hay quien se compra un cocodrilito así y lo venden. Y después el Sí, yo sé que cocodrilo lo no se va a venden. quedar así. No hay una inyección que tú lo dejes chiquitico. El animalito crece. no sé. Y es un problema. Después lo tiran en En la- los en los Everglades. lagos. en los Everglades. En los Everglades, no, en los canales. En por los ejemplo, canales. están en Los los Everglades canales. no es problema. Y El el- problema es que lo tiran en los lagos. En los Ajá. lagos. En los lagos. Y los pobres entonces- patos. No, patos y las casas, y la gente, y los Bueno, y la niños. gente, No, están y la jugando gente. ahí. No, sí. Oye, a mí- Ay, sí, ¿no te acuerdas el video eso del cocodrilo y el perrito, el chihuahua? ¿No te acuerdas de ese El video? perrito Sí, de ella, el señor sí. que lo rescata. Y el hombre de la tercera edad que viene Ah, y lo salva. mira, aquí hay un problema grandísimo en los Everglades con las serpientes pitones. Sí, ¿Sabes lo que- las sabes lo que es grandes eso? esas, Que son una- gordas. Que paren miles y miles y miles de serpientes. Entonces, hacen un llamado Sí. todos los años Ujú. para matar serpientes porque es una invasión de Lo serpientes. cazan y todo, entonces... Hombre, hacen- claro, porque My God. imagínate tú que tú estás en tu casa y te entra una serpiente por el Florida. Yo me muero. No, imagínate tu abuela. Ay, Dios mío. Pero también hay gente que cogen las serpientes estas comunes y corrientes Claro. porque le gustan también, es una mascota. Pero Y tú- lo tienen en un Sí. no sé cómo se llama, esta cosa de una cristal. pecera, digamos. Una una pecera, pecera. sí, una pecera. Porque Sí. mira, mi amiga Kelly siempre ha tenido una serpiente, no sé si todavía la tendrá, pero yo en high school, yo un día la cogí porque estábamos ahí en la casa y de repente me hizo caca. la Y serpiente. no hay nada peor que huela No me digas. que la caca de la serpiente. Peor que la del gato. Peor que, pero es que mami, Yeah. mami, Oye, lo que te mami. pasa a ti no le pasa a nadie. ¿Pero qué le daba a Kelly de comida? ¿Ratones? Bueno, es que lo que comen se decompuesta, right? Se dice así. Descompone. Se descompone. Adentro, ellos lo que comen es la rata viva, se la cazan. Imagínate tú. Oye, Mira, tú, eso me acuerda de niña. ¿Te acuerdas, papi, que tú viniste de, creo que era de la zafra, yo qué sé, tú venías del campo y trajiste un sapo toro. no, me acuerdo. Un sapo traíste a la casa. Era ¿Cómo si tú tú ves traes? eso, bueno, tú no tienes miedo, pero si No, tu yo abuela no. lo ve,
Era un sapo así, con unos ojos de este tamaño. Oh my God. Era, pero un bicho gigantesco. ¿Y cómo Ay, tú Dios mío. trasladaste ese sapo? Lo teníamos en un pomo así grandísimo. ¿Te acuerdas, Cristina? Un pomo de aceituna. Un pomo de la aceituna. de antes, en la terraza. De porque cristal. Mami no lo dejaba entrar a la No, no casa. lo dejaba. Oh, my Estaba God. puesto en la terraza el dichoso sapo. Así, grandísimo. Y yo le rompí la tapa. Pusiste la hueco tapa, para que pudiera para que respirar respirara el normal, sí. animal. Y yo no sé por qué se me ocurrió meter eso ahí. Bueno, el caso fue que para que ellas lo vieran. Pero yo no pensaba ni que Terita le tenía tanto pánico, ni... Si tú sabías que le tenía miedo. Bueno, yo ¿Cómo lo ¿Cómo tú no sabía. vas a que le saber tenía que miedo. tu Yo lo esposa- sabía. Excuse me. Bueno, Le yo lo tiene sabía, terror. Le tenía pero, miedo. pero lo hice más bien para que ustedes, tú y tu hermana, vieran, El Betty y sapito, tú, claro. El lo sapo. vieran el sapo. sapito ahí. Ay, muchacho. Y Y por la noche, ¿lo haces tú o lo hago yo? Alba. Oye, oye, Y entonces, estábamos acostados ya para dormir y yo estaba ya medio envergonzado y que oigo, guac, guac. Y tu abuela dice, Marco, que, oye, el sapo se fue del pomo. Chica, ¿cómo se va a ir del pomo? Que sí se fue. Mira, yo no oigo nada, no hay nada. Oye, duerme, te estás soñando. Cuac, cuac. Y el sapo se salió. Óyeme. Mira, oye, aquello fue. Me hizo Ay. levantar. Y era tu mamá mi mami, de casta le viene al galgo. la que le esa es la encanta verdad, fastidiar. Bueno, pues no, eso son anécdotas tremendas. Ahora, hay que ser responsable con los animales. Por supuesto. Hay que por ser supuesto. responsable, tener responsabilidad con los animalitos. Eso es lo que la gente a veces no lo tiene en cuenta cuando cogen un perro o cuando adoptan un O- gato, porque uno piensa que solamente va a quedarse chiquitico o que siempre son así tan lindos, pero después se hacen pipí y cacan donde no deben y no saben cómo tratarlo Claro. o tienen mucho, tú sabes, no tienen el tiempo adecuado para Eh, poder darle. Ahí es el problema. Ahí es el donde viene el problema, problema. normalmente. Ahí es donde viene el problema, porque si tú no vas a ser responsable con un animalito, no lo tengas. Ujú. Si no te lo puedes ocupar de él, no lo tengas. Mira, hubo una época aquí que Ujú. con la película 101 101 Dálmatas. Dálmatas. Sí, ajá. ¿Te acuerdas? Bueno, tú eras muy chiquita. Bueno, yo era chiquita, ¿Tú lo yo viste lo vi después? chiquitica. ¿Sí? Yo lo vi chiquitica, sí. Bueno, se pusieron de moda los dálmatas. Sí, claro. Y Todo el entonces, mundo porque quería era muy uno, me lindo, imagino, un sí. dálmata chiquitico, así, era No, y en la bonito, película se todo el ven mundo tan quería el lindos. dálmata. Y empezaron a comprar dálmata. La gente que vendían dálmata se hicieron ricos. No, ya me imagino. ¿Qué pasó después? El dálmata creció y era un caballo alemán de este tamaño. Sí, sí, yo Entonces, sé, ¿qué son pasaba? grandes. Y son activos. Bueno, la Son gente chispas. los empezó a regalar, los pobres animales regados por todos lados. Eso es irresponsabilidad, señores. Es que es una, ¿cómo se dice? Commitment en... Es un compromiso. Un compromiso. Un compromiso. Es un compromiso. Y también hay que tener en cuenta los gastos extra que uno va a tener que tener con una mascota. Claro. Porque igual que nosotros tenemos que ir al doctor, ellos tienen que ir al veterinario Claro. y coger todas las vacunas y, Claro. y todas las vitaminas, los Sí, sí, suplementos, porque y todo eso Incrementa el gasto de la familia. de la familia Claro. o de esa persona. Bueno, No, y el persona. veterinario, aquí el veterinario es como ir al médico. Sí, Eso es lo que sí. digo, Por eso es lo que favor, digo. carísimo. Claro, claro. Ujú. Y eso, mira, deriva en otras cosas, la alimentación. Por supuesto. La alimentación también hay que pensarlo. Oye, Porque los paquetes esos de las bolas secas son carísimos. Oye, caros. esas bolsas son caras caros. y mientras más nutritivas sean, Ujú. más cuestan. Por supuesto. Y también si le pones otras cosas. Como tú, que Como sazonas. yo, que sazono las bolitas A ver con, qué le das tú. con a cositas. ver, a ver. A mí me gusta ponerle un poquitico de carnecita, porque son carnívoros al final. Sí, Entonces,
Y a él le encanta el jamón. Jamoncito. El jamón le encanta, Jamoncito. el pollo le encanta. Es que no es fácil las bolas esas secas Es todos que los días. eso A es lo que cualquier digo. hora No, las bolas secas. El otro día Sí. tu madre le hizo un paralelo a tu abuela. Diciéndole, ¿Por qué? dice ella, no, porque es que hay que darle las bolitas, dice tu madre. ¿Qué? Si a ti te dieran en el almuerzo, desayuno y comida, las bolas esas, ¿qué tú harías? Y yo estaba oyendo. Es verdad. Y Pero es verdad. verdad. Es Es verdad. verdad que te den todos los días esa cosa seca. Además, Sí. ustedes han visto, o alguna vez han hecho la prueba de poner una sola bolita con un poco de agua, el tamaño que coge esa bola. Sí. Sí, he Vaya. visto videos de cómo es. Voy a probar una bola a ver a qué sabe. De verdad, yo no creo que te va a gustar, abuelo. Bueno, No te pero va a mira, gustar. déjame decirles algo. Hay alimentos nuestros que se le pueden dar a los perros. Yo estuve investigando y Eso lo anoté sí. aquí. Ujú, ujú. Pollo hervido, eso mucha gente se lo da. Sí. Zanahoria, porque tiene el betacaroteno. Lo único que sí voy a sí. decir, si le van a dar Betacaroteno. pollo hervido, en lo que no tenga ninguna sazón, No, porque la cebolla es malo para ellos. Sí. Y el ajo también. Y el ajo también. Y Ujú. eso siempre nosotros los latinos Sí. sazonamos todo con ajo y cebolla. claro. Y mucho cuidado también con los huesitos. Los Sí. huesos son peligrosos del Sí. pollo. Los otros se le pueden dar porque para los dientes y todo No, eso, se el le calcio. puede dar, se le puede dar, a ver, el perro puede comer el hueso del pollo siempre que sea crudo. Hay personas que nada Crudo. más que le dan a los animales, a los perros, porque es como venía, el perro viene del lobo que cazaba. Claro. Y verdad. el hueso del pollo cuando está crudo no se astilla. Ellos lo pueden romper con los... El problema es que Oh. cuando se cocina, Oh. entonces se astilla el hueso y eso es lo que le puede perforar el intestino Mira al qué animalito. curioso, ¿no? Mira, Eso eso no no lo sabía. sabía yo. De verdad, no lo sabía. Pero Eso no lo eso sabía. explica porque yo en Instagram también a veces veo unos platos exóticos que la gente hacen para los perros y es, bueno, eso, pollo crudo Ajá. con, no sé, zanahoria Vegetales, o lo que sea. vegetales. Sí, hay y- personas, por ejemplo, que tienen pastores alemanes y que los Ujú. tienen de cría y todo, y, Después vamos a y hablar se de lo los dan pastores. totalmente crudo, le cogen la mitad de un pollo, Sí. lo pican y se lo dan a sí mismo y el pastor lo devora. Sí, le encanta. Ujú. Sí. Me consta. Otro alimento, zanahoria, ya lo dije. Sí. Salmón, que tiene omega 3. El boniato. El brócoli. boniato siempre se lo daba mami a Violeta. El boniato. Arroz en algunos casos, no con No grasa mucho, ni nada de eso. Y no mucho, Y no yo no mucho. creo, para que no... Calabaza también Ujú. y huevo hervido. Les encantan. Sí, Sí. mira tú. Bueno, la tuya y la mía, Bueno, la Yo- mía come cualquier cosa. cualquier cosa. El otro día yo me quedé frío, que le diste mango. Mango creo que fue. Y el otro día también se me cayó un pedazo de lechuga y ella... Yo tuve una pastora alemán Sí. en Cuba que se llamaba Yerma. Me la regalaron así chiquitica. Una amiga mía, Qué Laura Stren, lindo. que es una gran actriz, Ujú. y su esposo Mario. Me regalaron ese perrito. Yo pensé que era macho, pero no era hembra. Era hembra. Chiquitico, había que darle con un gotero el agua, la Ay. leche, la leche. Sí, la leche, la leche. Y Mónica, tu tía, Ujú. estaba recién nacida también. Ajá. O sea, las dos crecieron juntas. Por eso es que yo al principio le dije a las dos de que los niños desde chiquitos es bueno que tengan su mascota. Por supuesto. Mira, Mónica, Ujú. cuando la perra creció, porque era un pastor Un alemán. pastor, claro, y ya grande, creció una cosa así. grandísima. No era tan grande. No era un canguro, La era una exageración perra. mía. Eso es un pichón de Era, elefante. sí, era una perra. Pero oye, sí, que no exageren. Pero oye, déjame decirte, Mónica se encaramaba arriba de ella.
como un Como caballo, caballo. como un caballo. Bueno, tú también lo hacías, Gaby. Yo con también la lo hacía pobre con Lila. Violeta, con yo me Violeta, acuerdo. pero aquella era más grande. Y nosotros vivíamos en una casa larga en 10 de octubre. Ujú. Y la perra corría por toda la casa, salía por los patios, tenían 2 patios interiores y volvía a salir. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Sí. Oye, Ay, sí, qué sí. lindo. y Liyu abrazada allá arriba. Liyu. Digo, Liyu, Yerma y Mónica. Mónica y Mónica y Yerma. Gemma, sí, sí. Bueno, déjame decirte que Yerma dormía abajo de la cuna Ay, de Mónica. Mónica. qué lindo. Y hay otra anécdota muy graciosa, que ya Mónica ya tendría como 3 años, 2 o 3 años. Ujú. Y un día Mónica era muy maldita, muy majadera, era una niña muy activa, muy activa. Y Mónica no sé qué hizo, que tiró Ajá. algo, que no sé qué. Yerma estábamos bueno, en lo que aquí se podía llamar en Florida. Ajá. Estábamos ahí con la televisión y tal. Y yo le dije, Mónica, ¿pero qué estás? Y Yerma hizo así, ¡ah! Y me enseñó los dientes. Oh, Que Norma se Como quedó diciendo, cuidado. cuidando a la sí. niña. Mira tú. Y yo, claro, yo me levanté, me ericé de pie a cabeza, porque me enseñó los Protegiendo colmillos, todo el tiempo. pero se preparó para tirarse. Ay, Dios mío. Y ahí yo la sazoné, le dije, vaya, yo le decía, tenía un cuarto ahí atrás, Ujú. yo le decía, vaya para su casita ahora mismo, váyase para allá, aquí el amo soy yo, que no sé qué, no sé cuánto. Y cogió y se fue porque era buenísima también. Ay. Un animalito, óigame, de verdad yo tengo tantas anécdotas con esos animales. Pero te gustan los perros grandes, ¿eh? No, espérate un momentico. Ese es un punto y aparte en esta conversación. Yo no me puedo morir sin tener un pastor alemán. Ahora, Ahora, en este instante. Yo estoy loco por tener un perro. No, yo no Pastor- creo que eso es una buena idea, abuelo. Ah, ¿por qué? ¿Por Porque qué? no lo vas a poder controlar. ¿Cómo Ay, tú lo vas a poder Ay, controlar? Gabriela, por favor. Si ya un pastor, ya la fuerza de un pastor ya es un poquitico mucho para ti. Y yo no tengo fuerza para agarrar al perro y sacarlo. No, Papá. no. Ah, yo, no. yo te veo arrastrado por No, mira el todo. otro cómo se por ríe. todo Y el si sale un barrio ahí. gato, y si sale un gato, Y por El eso. Bueno, gato- si sale un gato, lo agarro y le Eso digo, es lo que digo. ¿qué? No. El gato. Y sale sale el volando perro. junto con el gato. no me van a convencer. No me van a Pero es convencer. verdad. Yo, lo primero para tener un perro, así como Yerma, Ujú. oye, si mi casa era, vaya, esto es un palacete al lado de aquella casa. Sí, Ya. papi, pero Sí, tú pero- nunca sacaste a Yerma a la calle. Eso Bueno, es Tú lo que no digo. Está Yerma no salía a la calle. Bueno, tú pero no aquí la podemos sacabas a sacar, la pasear. podemos sacar. Norma y yo, las dos lo podemos sacar. Y los arrastra Normita- a los dos. Y los arrastra a los dos. No, sí. Ay, pero oye, Si de verdad oye, tú. ya me veo yo por el aire ahí corriendo, volando y la perra volando. Debajo un carro, Oye. detrás del gato. Oye, Sí, chica, por eso es lo que favor. digo, ¿no? Por favor. No, bueno, ¿sabes? eso no es una buena idea. Ah, Pero sí te digo una cosa. Si de verdad estás tan empeñado con coger un German Shepherd, sí. a tu edad, lo vas a tener que entrenar. Eso es lo único. Bueno, está Para bien. que entonces tú lleves el perro y no el perro te lleve a ti. Eso es lo mejor. Bueno, yo no- Porque. déjame decirte, yo no estoy opuesto nunca Ujú. a que el animalito sea entrenado. Si Yerma, supuesto. Liyu, sigo con Yerma. Liyu se entrenó, ¿cómo no voy a entrenar un animalito grande? No, Pero yo de que sé. lo tengo que tener, lo voy a tener. Está bien, sí. El problema es que hay que tener, mira, el disco duro sano y fuerte. Ah, mira, hay una cosa que quería decir. Antes que hacemos. A mí se me queda otra cosa. Sí. Ujú. ¿Cuál es la moraleja de este rollo, mami? Bueno, la moraleja es la siguiente. Si eres una persona que tienes mucha complicación en tu vida, si no tienes muchas horas en tu tiempo, estás trabajando constantemente, no tienes suficiente energía, tiempo, todo, dinero, para tener una mascota es mejor que no lo tengas. Porque al final del día, entonces vas a dejar, vas a regalar el perrito al gatico y le vas a herir, le vas a partir el corazón. Porque ¿cómo uno se siente cuando uno lo botan? Es verdad. Se Es siente verdad. horrendo. Imagínate tú, ellos son iguales que nosotros, las mascotas. Es verdad. Tienen corazón. Entonces, es mejor no te involucres en eso, no te compliques más la vida. Pero si de verdad estás seguro,
vale la pena porque yo personalmente no me puedo imaginar una vida sin tener una mascota al lado mío. Igual que yo tampoco. Así que bueno, amigos, solo nos queda... Abuelo, pero espérate, tenemos que darle las gracias a todos los suscriptores que nos están apoyando en toda esta locura. ¿Verdad que sí? ¿No? Y además los que han hecho sus comentarios, que nos han mandado a decir tantas cosas lindas. Claro, claro. Estamos súper agradecidos. Y si les gustó este show, no se olviden de darnos un like, comenta y compártelo. Y sobre todo, toca la campanita. Papi, ¿Qué? le debes algo a tus seguidores. ¿Qué cosas de? Aquí tengo la comida del perro. Tú dijiste que ibas a probar la bola del perro. Enjoy. Pero que poquita me trajiste. Bueno, tú dijiste que era una. No, pero una no sabe a nada. Bueno, pruébala. Bueno, yo me voy a acordar. Mira, son 3. Y 3, 6. Honey, se comieron tu comida. ¿A qué sabe? Honey, se comió tu comida el abuelo. Honey, Chica, se está comiendo la comida del abuelo. ¿saben? Crunchy. No, crunchy están. No, pero déjame decirte. ¿Saben? No saben mal. Mira las perras. Las perras están alborotadas. Oye, Honey, ¿Qué te supo? se comió la comida. ¿Saben? Como a un... A pollo, No, a pescado, no tampoco. aceite de resino. Tampoco, fíjense, aceite recién no me vomito aquí. ¿Saben? Como las galletitas estas de... ¿Cómo se llama esto? Lo que se mastica con pastica. ¿Cómo se llama? Pita chip. Pita chip. Ay, por Dios. Pero un poquitico, pero no tiene más sabor. ¿No? Es como si fuera. Es decir, en tiempo de crisis podemos comer la comida, perro. Por supuesto que sí. Ok. Por supuesto que sí. No sabe mal. Cumplí. Lo prometido es deuda.